Los Quijotes de Nuestras Manchas, un ciclo conversatorio con escritores zapalinos, cada martes a las 20. Relatos que revelan las huellas, la identidad y las luchas de nuestra región. Bienvenidos al primer capítulo de Los Quijotes de Nuestras Manchas, un espacio para darle voz a las historias de Zapala, esas que nacen en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras huellas cotidianas. Aquí vamos a encontrarnos con escritores, soñadores y quijotes locales, que con sus palabras nos ayudan a entender quiénes somos. Y como toda travesía necesita compañía, agradecemos a los emprendimientos que se suman a este sueño y hacen posible este ciclo. Así que hoy le damos la bienvenida a las siguientes empresas y comercios que acompañan y estimulan la cultura en nuestra ciudad. Bienvenidos a este primer ciclo a Clínica Veterinaria del Sur, ubicada en Roca 451. Del Viento Distribuciones, ubicado en José Mercado 419. BISAP, Grupo Asesor de Seguros, en Juan José Paso 285, esquina Alberdi. Y el Laberinto Libros, en Uriburu 430, donde puedes encontrar libros nuevos y usados. Y Vanessa te espera a partir de las 18 horas. Acompaña en este programa que abre espacios de conversación entre escritores y lectores. Su apoyo sostiene la memoria, la imaginación y la vida cultural de nuestra región. Y si de agradecimiento se trata, mis más infinitas gracias a Marina, a su equipo de trabajo, a la radio. En esta casa, la reflexión cultural avala nuestro viaje literario. Estimulan la creación de espacios de encuentro entre voces de la ciudad y la escena literaria. Su apoyo fortalece la cultura local como derecho y deber de nuestra comunidad. Ahora sí, comenzamos a cabalgar juntos este viaje. Bienvenidos a Los Quijotes de Nuestras Manchas. Estamos transmitiendo en vivo desde Ayacucho 594. ¿Querés sintonizarnos? Podés hacerlo en el dial 89.5. Nuestra línea telefónica es 2942 40 70 82 y nuestra página web www.lacope89.com.ar. Escuchamos un tema y damos inicio a este nuevo ciclo. El suelo que pinta el amarillo coirón se mezcla en el marrón del cerro, y el agua que florece como bendición tan pura que tiene mi pueblo. Y arriba cada día mil colores veo yo, es la ciudad de los cielos. Nacida en Santa Cruz, vive en Zapala hace 40 años, casada con un zapalino, tiene hijos y nietos en Zapala, toda su familia aquí. Su labor se centra en la reconstrucción y divulgación de la historia local de Zapala. Su trabajo se distingue por una metodología genealógica, una sentida narrativa y un compromiso sostenido con la memoria colectiva de su comunidad. Autora de obras como Zapala, El Origen, 1792-1902, y Zapala, Rieles y Vidas. Ha desarrollado una línea editorial que integra fuentes documentales, testimonios orales y símbolos identitarios, con el objetivo de preservar y visibilizar las trayectorias de las familias pioneras y los procesos históricos que han dado forma a la ciudad. Parte fundamental de su producción está dirigida a lectores de nivel primario, con relatos basados en hechos reales,
adaptados cuidadosamente para niñas y niños. Estos textos, escritos en un lenguaje accesible y pedagógico, buscan fomentar el vínculo temprano con la historia local y promover el reconocimiento de las raíces comunitarias desde la infancia. Además de su labor, Paola participa en proyectos de alfabetización para adultos, diseño de materiales didácticos, creación de símbolos visuales y presentaciones públicas que fortalecen el sentido de pertenencia y la construcción de identidad. Su enfoque es interdisciplinario, ya que articula historia, literatura, diseño y educación. Como habrán escuchado, nuestra invitada de hoy es Paola Figueroa de SADE. Bienvenida a nuestro primer programa, es un honor para mí poder compartir con vos y con el público este vasto recorrido histórico y literario. Sí. Bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por también tener el honor de ser la primera invitada. Fantástico. Una invitada mujer, la primera. Para mí, bueno, es todo un honor realmente poder contar con tu presencia y poder conocerte y dar a conocer al resto de la comunidad, que seguramente ya te conoce, obviamente, porque es una larga trayectoria. Sí, y también, yo digo, la gente de Zapala ha sido muy amable, muy buena, muy receptiva, y también los niños, al punto que me han escrito, han conseguido mi celular y me han enviado mensajes, así que eso es maravilloso para mí. Gratificante, sí. Sí, es lo más bonito. Bien. Que alguien diga, leí lo que escribiste, y avísame cuando escribas otro. Ah, qué cosa tan bonita. Qué satisfacción, sí. Sí, muy leí bueno. Leí en tu biografía que sos nacida en Santa Cruz. Sí. Desde muy pequeña que vivís en Zapala, casi 40 años, y que echaste obviamente raíces acá para quedarte obviamente acá. Sos zapalina, me pasa algo similar. Quiero saber, para empezar a contarle a la gente, ¿no?, ¿cómo es esa relación que tenés con la escritura y Zapala puntualmente? Porque no es sobre otro lugar, es sobre Zapala. Uh-huh. Podrías haber elegido escribir otro tipo de formato y sin embargo es la historiografía y la narración, ¿no?, de la escritura a partir de Zapala. Sí, yo antes había escrito sobre personas de Chile, en Chile, y hice otros trabajos, pero la verdad es que sentí como... O sea, es un sentimiento que uno tiene del lugar de pertenencia, donde uno está, claro, este es mi lugar. Yo digo, este es mi lugar en la tierra. Entonces, el sentimiento fue de como que yo debía escribir de este lugar. Es algo difícil de explicar a veces, ¿no? Sí. Porque no es que alguien me contrató o que alguien me pidió, sino que es que nace del corazón de uno. Y bueno, a mí me impacta mucho lo que es la naturaleza, todo tipo de lo que me rodea, ¿no? Sí. Ya sea las plantas, los animales, el cielo hermoso, y por supuesto yo digo que el gran valor de Zapala es la gente. Entonces quería como un acto de agradecimiento claro, a esa... Claro, es lo que yo tengo a mi alrededor, es lo que mis hijos han vivido. Ya son grandes, pero han crecido acá y bueno, son todos zapalinos, todos nos consideramos zapalinos y bueno, es parte de nuestro entorno, de nuestra vida. Entonces yo quería plasmar eso en escribirlo. Entonces ahí están como los temas que motivan tu escritura. Claro, y yo muchas veces hablo de identidad, uh-huh. De dónde estoy, quién soy, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, yo me siento que soy de acá, es mi tierra, es mi lugar, y caminar en el campo, en el cañadón, en el arroyo, hablando del arroyo Santo Domingo, en los alrededores de Zapala, es lo mío. ¿Ustedes se asentaron en el centro de la ciudad o estuvieron en las afueras cuando se asentaron en la ciudad? Estuvimos muy cerca de la fábrica Fortabat. Ajá. Al principio, y después nos fuimos al otro extremo, cerca de la escuela 307, y ahora nos vinimos al centro hace años, pero también estamos muy relacionados con el Cristo, con la zona El Cristo,
Y bueno, andamos en todo Zapala. Bien. Vos sabés que cuando leí tu biografía me llamó la atención, bueno, se mencionan 2 obras y a mí me llamó la atención porque hay dos obras que no sé si son obras explícitamente, pero cuando yo llegué a Zapala en el 89, yo ya conocía el Paseo Doña Paca como Paseo Doña Paca. Y sin embargo, a mí me aparecía como que había una obra que se llamaba Doña Paca, ¿no es cierto? Sí. Un paseo inolvidable, y otra que se llama Pío, un pionero en Zapala. No vi que las mencionaras, ¿no son obras físicas o Sí, son tus primeros escritos? justamente acá te traje. Acá los tengo en físico. Ah, bien. Mira, acá están. Ay, qué belleza. Y el último que fue hace unos días, que se llama Cerro Michacheo. Cerro Michacheo. Sí. Son libros que están tomados de la fuente, digamos, principal, es los otros 2 libros que escribí, que tienen mucha documentación, por supuesto tiene todo el fundamento. Pero mi interés fue que los niños o aquellas personas que no son de una lectura extensa o que necesitan leer pocas palabras, que no les gusta tanto sentarse a leer. En estos tiempos. Claro, yo digo, bueno, que en pocas hojas puedan conocer Zapala y digo, bueno, Zapala el origen y Zapala Rieles y Vida son como los padres de estos libritos. Bien, de estas adaptaciones. Claro, son adaptaciones para una lectura más ágil, más fácil. Y al alcance. Al también de los alcance, niños. claro. Y ahí las que tenés, Pío, un pionero de Zapala, él se refiere, Pío Ferreira es la persona que vino por primera vez con ganado ya para hacer y crear el establecimiento Zapala. Cuando Robert desde Buenos Aires compra esta tierra, no viene él, porque él es un médico que está trabajando en Buenos Aires, entonces manda un administrador. Ese administrador es Pío Ferreira, que después, bueno, ahí lo cuenta, va a ser el alcalde en esa época, el comisario, el Todos empadronador. reunidos en una misma figura. Claro. Y lo importante es que me esforcé para que esos papeles que él cumplió los pueda comprender un niño. Entonces están contados para un niño, exactamente. Y Paola, porque esto todos sabemos que cuando uno escribe, más allá de ese proceso de planificación que hace el previo, es un proceso de observación, de investigación. La historia es muy, muy puntual, ¿no? ¿Cómo fue ese camino en el proceso de recopilación? Porque ¿cuánto tiempo te llevó poder recopilar toda esa información para poder dar como fruto, ¿no?, estas obras? Bueno, la verdad es que son muchas horas de trabajo. No puedo decir cuántos meses o años. Yo a veces pienso cuántas horas por día, ¿no? Porque requiere mucho. Yo leo muchos documentos antiguos. Justamente hace unos días se los mostraba a unos niños y dicen, ¿cómo podés leer eso? Porque claro, es letra antigua, con tinta, a veces está manchada. Entonces, bueno, leí censos, actas de bautismos, de casamientos, y yo hace 30 años que hago ese trabajo de estudios genealógicos. Entonces, ayudando a algunas familias de Zapala y sus alrededores, me fui dando cuenta que antes del tren había toda una comunidad. Entonces, yo ya iba creando todo este conocimiento, hasta que finalmente pensé, bueno, yo tengo que contarlo a todo Zapala, porque habían familias que me decían, por ejemplo, mi bisabuelo era criancero, pero él decía que él vivía acá, antes del tren. Y era como una leyenda o algo. Bueno, yo encontré la documentación de eso. Lo que pasa es que había siempre hubo una narrativa sobre todos los lugares, ¿no? De cómo se asentaron, de quién fue el primero. Hay como una lucha a ver de poder también de quién fue el primero en asentarse y cuál es el nombre más importante, ¿no? Hay como un gusto por eso, ¿no? Sí. Bueno, pasa en muchos lugares que se esfuerzan mucho en marcar quién es el primero, pero a veces ese primero
estuvo ahí y nada más. Los que armaron todos fueron los restantes, ¿no? Claro. Y yo siempre digo, no hay uno. Por ejemplo, en este caso sí está demostrado que Robert es el primer comprador, porque es cuando entra el ejército a este lugar. Claro, pero no es el que viene. Claro, Robert, el hermano pasa por acá, él venía con Roca, conoce esta zona y por los pastos se da cuenta que era una tierra muy buena en ese momento. Entonces, bueno, yo digo, avisa a su hermano, que era un oftalmólogo muy famoso, compra la tierra como una inversión y manda a su administrador. Eso sí está registrado y sabemos que es el primero que viene de afuera. Exacto. Por otro lado, descubrí otras cosas que eran los que estaban antes. Un bautismo también. Sí, a través de un bautismo Sí. de Juan Miliaqueo, que, bueno, él bautizado en 1860, o sea, nació en 1860. Entonces, nos está hablando de que no empezaron las cosas en 1913. Claro, no empezaron 53 años antes. ¿Y cómo fue, Paola, juntar toda esa información? ¿Tuviste que trasladarte? ¿Tuviste que hacer un trabajo de campo en este tiempo que te llevó, ¿no? Toda esa recopilación. Hubo gente porque entiendo que hubo gente que se te acercó, pero también sí, hubo que salir a buscar información. Sí, lo que pasa también es que como yo hago estos trabajos de investigación genealógica, sí, yo uso como para que entendamos, es una gran biblioteca de documentación que se llama Family Search. Mira. Bueno, desde que está la tecnología se puede acceder a través de internet, es libre, gratuita. También funciona en el Museo Histórico Municipal de Zapala y uno ahí puede investigar y ver esa documentación antigua. Entonces, esto está solventado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la Iglesia ha hecho convenio, por ejemplo, con registros civiles, con registros de la Nación, con diferentes entidades, incluso con, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia de Jesucristo lo que ha hecho es microfilmar a través de un contrato, y todo esto que está microfilmado se copia, se le entrega al dueño una copia para resguardo, sí, y el trato es que también se pueda compartir a la comunidad. Por eso yo hace 30 años que uso ese sistema. Al principio yo lo hacía a través de rollos de microfilm con una máquina lectora de microfilm, como una cinta de película. sí. Yo a veces les cuento, sobre todo a los chicos, es como las películas que mostraban cuando iban a ver un diario a una biblioteca y iban dando vuelta una manijita, ibas mirando los libros. Bueno, de esa forma lo hacía yo, y ya en los comienzos, cuando yo comencé a hacer estos estudios, ya me aparecía que en 1902 habían habido bautismos acá. Yo tenía ese rollo de microfilm de esa época, y ahí fue como que yo empecé a ver apellidos y familias, y yo decía, ¿dónde estarán los descendientes, no? Y bueno, fue pasando el tiempo y cada vez se hizo más grande este conocimiento, y bueno, por fin lo pude armar para compartirlo. Pero mi fuente de información es Family Search. Mirá vos. Esa es la gran fuente, y lo bueno es que es acceso libre, gratuito, en todos los niveles de búsqueda, y ahora ya no se necesita el microfilm, sino que está todo digitalizado. Así que se habla de millones y millones de registros que uno puede acceder. ¿Y cómo fue después toda esa compilación? Vos ya venías escribiendo en forma personal, me decías que habías estado escribiendo algunas cosas sobre Chile, sí, y demás, pero después diste con una editorial, hiciste un proceso con alguien más, lo hiciste sola. Sabemos que se escribe mucho en soledad. Sí. Este trabajo a vos te llevó obviamente a conocer un montón de gente, y bueno, después un trabajo profesional en soledad, justamente para poder aunar toda esa información y darle forma también, ¿no es cierto? Sí, el trabajo que hice en Chile se me eligió para hacer como una
Primero era como editora de varios investigadores que habían en distintas zonas, que eran desde Talca hasta Punta Arenas. Estamos hablando de casi todo Chile. Claro. El sur de Santiago de Chile hasta Punta Arenas. Y todo lo que ellos escribían, a mí se me asignó editarlo. Bueno, yo tenía facilidad para saber el idioma chileno, digamos, y el argentino, Sí. y pasarlo a un idioma neutro, porque eso se publicó y se fue a distintos países, y bueno, había que cuidar eso, el dialecto. Los dialectos. Sí. Claro. Que son variados de ambos lados. Era ¿no? muy variado. Sí. Yo tenía la bendición, digo, de entenderlos y de saber muy bien lo que querían decir, y a la vez respetar su forma de escribir, pero pasarlo a un neutro, ¿no? Y toda esa experiencia me hizo ver que yo podía hacerlo, que yo, digamos, tenía esa práctica que me llevó un año, pero muy intenso, muy, muy intenso. Cuando volvía acá, yo digo, iba pasando por Pino Achado y mirando el paisaje y todo, y fue ahí nació el sentimiento, como escribiste tanto de aquel lado, ¿cómo no vas a escribir acá? Claro. Ahora tenés que escribir de acá. Y bueno, a raíz de eso nace otro libro que yo hice que se llama Historias de Fe en la Patagonia Argentina, que abarca desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Ese es un libro grande, grande, es el tomo 1, que son unas 600 páginas. Hay tomo 2 y tomo 3. Sí, lo estoy trabajando, espero terminarlo antes de diciembre, porque fueron tantas entrevistas que hice que dieron para hacer un 2 y un 3, ¿no? ¿Ese tomo ya tiene una impronta religiosa o Sí, no es esa la línea? Lo que pasa es que Historias de Fe en la Patagonia Argentina se refiere a toda la historia de la Iglesia de Jesucristo, cómo entra a la Argentina y en la Patagonia. Pero está lleno de anécdotas y historias de personas en sus profesiones, en cómo llegaron a esos pueblos. Por ejemplo, la historia de un alemán que escapa de Buenos Aires y se va a Río Gallegos y se hace chofer del gobernador, porque en realidad está escapando del nazismo, porque estoy hablando del año 38, 40. Claro. Así que hay mucho de eso, y por supuesto, bueno, finalmente él después toma esta fe y sigue su vida, pero está acompañado de toda la historia de vida. Exacto. Esa es una, después él hace un viaje por la cordillera, con un auto del año 1928. ¿Es el mismo personaje? Sí, ese alemán. Bien. Ese alemán vuelve a Buenos Aires y un líder de la iglesia le pide si le puede mostrar la Patagonia, y ahí hacen un viaje que es increíble, las aventuras que van teniendo, ¿no? Que uno dice, bueno, esto en el trayecto no habla de oración, ni de fe, ni de nada, pero la aventura es fantástica, de Bien. pensar en esos años, ¿no? ¿Y qué cuota de ficción le agregas o no tenés una cuota de ficción en estas historias? ¿Te la has arreglado para hacer la historia al 100% o has tenido que verte en las situaciones y bueno, hay una parte que la puedo sostener y otra parte que necesita el escrito que lo ficcionalice, justamente porque no toda la información a veces está dada, ¿no? De manera natural o fluida. Bueno, en este caso no hay nada de ficción. Bien. Porque yo entrevisté a personas en el tiempo de pandemia. Yo aproveché, yo prácticamente es como que no lo sentí porque viví entrevistando gente, y fue por Zoom, por mail, por WhatsApp, de todas las maneras posibles, y de, bueno, gente de Estados Unidos, gente de la Patagonia, gente de otros países, y fue fantástico todo lo que pude obtener. De ahí que nacen prácticamente 3 libros, ¿no? Por la cantidad de información que se logró, y como son cosas tan personales, y a veces entrevisto no solo al protagonista, sino al hermano, al primo, que aportan. Entonces, suman, claro, entonces ahí me dan todo el entorno, ¿no? Cómo lo sintió esa hija,
En algunos casos ya algunos están fallecidos, como este alemán, pero yo tenía cartas de amigos, lo que piensa la hija, lo que piensa el nieto, ¿viste? Es todo un proceso de reconstrucción. Claro, muy significativo. es largo, pero vale la pena. Y es como, bueno, yo no osaría ahí inventar nada porque tengo mucho material y viene de ellos. Y creo que también lo más lindo, cuando yo terminé ese, Historias de Fe 1, después lo envié a Estados Unidos, lo envié a Buenos Aires, a todos los que me pedían, y uno de ellos, que ya tenía 94 años, me dijo: Paola, te felicito porque cuidaste cada palabra que yo dije, y es como, fuiste muy honesta. Así que para mí eso fue también un premio, ¿no? Sí. Que él esté de acuerdo con el relato. Así que fue fantástico. Qué bueno. Tengo otra... Es muy vasto. Yo, la verdad que la biografía se queda corta con la cantidad de escritos Sí. y de tanto físicos como en vías de producción que tenés. Sí, en este momento igual estoy trabajando con otros proyectos, así que soy así. Bien, Sí. vamos a tomar un poquito de aire y le vamos a pedir aquí a Mario que nos pase un lindo tema musical. Enamorado de la luna y del sol, soy la sangre de mis peñis, soy refugio del Antú, soy magüida de un secreto milenario. Estamos de vuelta siendo las 20:41 de la noche en Zapala, en Radio La Cope, con Paola. Y vamos a continuar. Qué hermoso tema el de Guille, me encantó. No lo había escuchado antes, la verdad que fue una oportunidad bellísima poder escucharlo. Paola, ¿qué retos ves para escribir en una ciudad como Zapala y en la Patagonia? Como esas... justo el programa viene a hacer esto del Quijote de la Mancha, no la Mancha como una traba, sino a veces, bueno, esos desafíos, esos retos a los que te has enfrentado para escribir en Zapala y desde la Patagonia. En cuanto a crear, para mí es una motivación. Contar todo lo que me rodea, todo lo que yo veo, es motivador. Es un desafío como todo, ¿no? Lo que ven los ojos o lo que siente el corazón, pasarlo a letras y que el que lee pueda comprender. Yo tengo, vos hablabas hace un ratito, me preguntabas sobre editorial y demás. Yo trabajo sola, totalmente sola, con el apoyo económico de mi esposo y de nadie más, y tengo en mi familia a unos lectores muy críticos, tremendos, En los que te apoyas. sinceros, Sí. Y esa es mi confianza porque son no crueles, pero son muy sinceros, y yo no les digo, no les explico nada. Yo les digo, escribí esto. Y como ellos están en ramas de la vida muy diferentes a lo que yo hago, me gustan sus opiniones. Entonces yo digo, bueno, si tal entendió
esto está perfecto, porque él no tiene nada que ver con mi rama, Claro. con la historia o con los sentimientos y eso. Así que yo trabajo en forma particular, como dije, independiente. O sea que vos haces todo el proceso de edición Y hago también de todo tu el propio proceso. libro. Sí. Estuve investigando al principio con respecto a las editoriales, pero estaba el problema, y me lo han dicho otros escritores, que bueno, uno tiene que mediar con la editorial y ellos van a decirte en alguna ocasión usa otras palabras o esa expresión no, y yo en eso no lo quiero cambiar. No porque crea que lo mío es perfecto, sino porque yo creo que es puro. Si yo digo, por ejemplo, acá tengo una partecita, ¿no? Comparte más. Sí, yo digo, por ejemplo, que yo estoy frente a estoy hablando de unas plantas enormes y digo que tiene verdes hojas larguísimas, finas cintas de color amarillo pálido que terminan formando rulos. Yo lo digo así porque para mí es eso. Y después digo, apenas las rocé con mis manos, sentí sus filosos bordes. Y entendí por qué a estas enormes plantas se les llama cortaderas. Yo las siento así, porque yo estoy muchas veces frente a las cortaderas y siento eso. Y no acepto de que la editorial venga y me diga, no, esto no vende, La estructura, cámbialo. Claro, sí. Sí, las editoriales ¿viste? están muy atravesadas por eso, sí. Claro, entonces no uso editoriales y lo que uso sí es una imprenta de mucha confianza porque vengo trabajando con ellos desde el principio. ¿Es Zapalina o...? No, es de Cipoletti, Ajá. Pariggiani. Y Con bueno, quien has encontrado esa comodidad de Sí. quedarte tranquila, que lo que vos le llevas Sí. va a salir bien. claro, y hasta el tipo de letra, el tamaño de letra, lo hablamos y bueno, con Zapala el origen yo usé un tipo de letra y un tamaño que después los lectores me dijeron qué bueno que está. Que fue acertado. Porque, claro, que les Sí. gustó y que fue de fácil lectura, que no tenían que hacer gran esfuerzo para la vista y demás. Que no son Entonces, detalles menores. Yo me recuerdo que una vez Afecta, en una afecta. librería me dijeron eso, que por ahí la gente no estaba buscando textos tan largos o si la letra era demasiado pequeña, que eso Sí. dificultaba, que no hacía que la lectura fuera fluida, ¿no? el interlineado, Exactamente, sí. todo. O sea que todo eso te ocupás vos. Yo me ocupo de eso y bueno, después por supuesto me manda la muestra, la prueba de galera que le dicen, la imprenta me lo envía y ahí yo le doy el sí o hago algunos cambios y ya ellos los imprimen. Así que eso lo hago yo. También lo de Chile, ahí, bueno, también tuve que, primero se me asignó como editora, después también aporté unos capítulos y finalmente fui la diseñadora. Entonces ahí también aprendí bastante sobre eso. Y Ha sido todo todo un eso lo camino, apliqué, claro, claro, todo eso lo aplico ahora. De a aprendizaje esto. en forma continua, ¿no? Todo lo Sí. que vas descubriendo con el aprendizaje de generar tu Sí. propio, lo voy a decir así, yo sé que para vos no es como un hijo, pero es ese producto final, ¿no? O ese fruto final, ¿no? Claro. Que sale de tus propias manos, es al 100% casi. Sí, y por ejemplo con lo de los libros para niños y bueno, estos otros también, me esfuerzo mucho en los colores, en la forma. Si podés ver el del Michacheo, que tiene dibujo de un niño mapuche, otro niño con una camiseta de Argentina. Está todo estudiado, nada es casual. Los colores, las formas, todo, y es lo que yo hago. Como una especie de psicología de los colores también has tomado, ¿no es cierto? Estudio eso también. He hablado con gente dedicada a la botánica, a la biología, a la minería, todo para poder marcar que es Zapala. Y a veces, bueno, alguien ve el libro que no es de acá o que está de paso y lo mira y dice, pero esto es de Zapala, porque ve el paisaje y es de acá.
Así que eso Sí, también... hay rasgos muy definitorios de nuestra, como es el Cerro Michacheo, como es la carreta con los bueyes, La meseta. hay como colores, sí, muy, muy marcados, ¿no? Sí. Sí, yo te hago hincapié en estas cosas porque por ahí me gustaría que la gente sepa que no es llegar a veces y escribir, que hay un trabajo, un enorme profesionalismo detrás que tiene que ver con todo un proceso de investigación para cada tema que elegís tocar, ¿no es cierto? Sí. Yo lo digo en forma de que vos sos historiadora, pero también para quien escribe ficciones o se dedica a otro, porque probablemente si alguna vez incursionas en otros géneros, te das cuenta que requiere de lectura, requiere de que investigues, requiere de la observación permanente, que después, bueno, desencadenan en la página y que son esos frutos que nosotros nos gusta compartir con el resto, ¿no? Vos haces hincapié en que compartís en la familia, me pasa lo mismo, generalmente mis obras están compartidas primero con algún crítico de la familia que bueno, que sabés que te va a decir la verdad Claro, y que uno puede confiar en esa voz, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Y que te tienen el aprecio para no decirte, qué bonito. No, dicen, ¿y acá esto qué significa tal cosa? Yo entonces lo tengo que reescribir porque muchas veces está dentro de uno. Exacto. El concepto, la idea, el sentimiento, y escribís, pero el otro no se está enterando bien. Entonces, bueno, es un trabajo muy importante. Yo creo que hoy es nuestro primer programa y nos va a faltar programa para hablar con Paola. Quería decirte, bueno, leí también en tu biografía que tu enfoque es interdisciplinario, como relacionados con la historia, con la literatura, el diseño y la educación. ¿Cómo conjugás todo eso? Porque hay muchas puertas abiertas, ¿no? Desde la historia, desde la literatura, desde artículos. ¿Cómo has conjugado todo ese...? ¿Hay una formación aparte o ha sido parte de ese proceso de investigación tuyo? Sí, yo soy curiosa, trato de estudiar, de estar con la tecnología, con todo lo que sea posible, todo lo que me brinde herramientas para poder transmitir esto de la historia de Zapala, de la identidad, de valorar el lugar que uno tiene en el mundo, de ver las cosas que a diarios parece que son cotidianas. Cosa de todos los días, pero como frenar y valorar, porque también conociendo la historia y la situación actual del mundo, creo que Zapala es un lugar privilegiado. En muchos aspectos. En muchos aspectos. Entonces hay que valorarlo y el primero que lo tiene que valorar es el que vive acá. Y apunté también a los niños porque, bueno, recibí algunas invitaciones hace tiempo de ir a las escuelas y contarles que era ser una escritora y una escritora de historia. Y en todo ese trabajo de hablarles a ellos y la respuesta que ellos me daban, pensé, esto lo tengo que escribir también. Y bueno, ahí nacen todas esas charlas, digamos, las pasé a contarlo por escrito, ¿no? Por eso cuento quién es Doña Paca, cuento quién es Pío y cuento la historia del Cerro Michacheo a través de estos libros. Sí, es amplísimo. Sí. Y captar la atención de los chicos no es tan sencillo, así que, y menos con historia. Normalmente las materias de las escuelas suelen ser para los chicos un tanto aburridas, por ahí tediosas, que no se le ha encontrado la vuelta, y creo que has resuelto muy bien esto de pensar en los colores, en qué historias contar, cómo involucrar al personaje dentro de una historia que puede ser cotidiana también, ¿no? Que no está lejos de un escritor o de una historia para contar, justamente. Sí, ese es mi sentimiento de que acercarles la historia, que sea accesible, no aburrirlos con datos, porque los datos, el que quiere hacer un estudio más intenso, más profundo, tiene Zapala el origen y Zapala Rieles y Vidas y los que vengan, ¿no? Hablando de datos duros, ¿no? De fechas o lugares, mapas, que es algo que yo también trabajo con eso. Pero el niño, acercarle, por ejemplo, el de Pío, hablo de 2 perros que él tuvo y cierta aventura también con los perros, y eso ha causado como interés,
como una simpatía también, pero a la vez esos perros son del hombre que hizo el primer censo. Y hablando con los nenes yo les decía, ¿qué es un censo? Y bueno, estuvimos pensando y jugando a ver qué era un censo. Estaba pensando que es buenísimo porque acerca en vez de alejarla, la acerca de una manera tan sencilla como es la lectura, ¿no? Que por ahí está parece que fuera un término tan mal visto, ¿no? El sentarnos a leer, a compartir, se ha perdido ese hábito de la lectura nocturna cuando nos vamos a dormir, ¿no? Me parece que vale la pena rescatar esto de que hay un análisis detrás muy exhaustivo de tu parte para poder tener esa llegada, ¿no? Que es muy valiosa. En honor, siendo las 20:54, en honor a nuestro programa Los Quijotes de Nuestras Manchas, yo necesito preguntarte cuáles son tus molinos, ya sean sociales, culturales. ¿Hay molinos que entorpecen? ¿Hay molinos que te impiden? ¿Hay molinos que se llevan adelante cual Quijote? ¿O haces frente a todo? Es difícil la de los molinos. Bueno, yo creo que mira, mi mamá era hija de españoles y bueno, que venían de la guerra y después eligieron la Patagonia y de ahí fuimos saliendo nosotros y ella, decíamos siempre, tiene alma gallega, alma alegre. Y ella decía algo, que los desafíos y los problemas son la sal de la vida, que a veces viene salada, pero no importa, hay que seguir para adelante. Qué hermosa reflexión, sí, y yo creo que heredé eso, ¿no? Qué bueno. Que vengan los desafíos que vengan, hay que hacerle frente porque la verdad es que son los que nos permiten crecer. Si no, sería una vida de letargo, y sin aprendizaje, ¿no? De estar simplemente. Claro. Yo a veces, cuando estoy en medio de todo el libro, entrevistas, gente que dice que sí, después dice que no, porque pasa. Después el otro pariente dice, ¿y por qué a mí no me preguntaron? Porque cuando te pregunté vos no quisiste. Claro. Hay cientos de situaciones, pero es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso, es parte del camino, sí. Claro. Sí. Y uno va creciendo, va desarrollando habilidades para que el trabajo que viene sea mejor. Entonces, bien, lo veo de esa forma, ¿no? Bueno, Paola, la verdad que estoy encantada de haber podido entablar cara a cara, mano a mano con vos con respecto a tus obras. Es el primer programa, siento que nos faltó un montón para charlar. No me quiero ir sin leer un mensajito que nos mandó Juli Matus, que dice que bellísimo primer programa, Sandra, felicitaciones Julieta, así que agradecerte a vos y agradecerle a toda la audiencia que nos ha estado escuchando, que esta sea la puerta para otros encuentros más, así que muchísimas infinitas gracias. Bueno, muchas gracias y también invitar a los jóvenes y a los niños que escriban, porque varios de ellos se han acercado y me han dicho, después que yo les presento un poco el tema, en un recreo se acercaron, ¿te puedo preguntar algo? Sí, sabes que yo estoy escribiendo. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Sí. Hay jovencitos que escriben, hay niños que tienen una idea y a veces solo falta acercarlos. Claro, sí. Y yo les digo, crean, porque bueno, yo desde muy chica me gustaba escribir, así que crean que lo van a poder hacer. Que es posible. Porque sí se puede hacer. Bien. Paola, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, se nos pasó volando el tiempo.